Luego de saber este alfabeto, que les ruego que por favor lo tengan en su cuaderno, es que vamos a pasar ya a las diferentes palabras como ejemplos nada más de cómo se usan estas letras, ¿no? Algunos ejemplos de vocablos. Entonces vamos a iniciar con el vocablo A, ¿no? Se escribe con la letra A las siguientes palabras, entre otras, porque son miles de palabras que se escriben con la letra A, pero vamos a poner ejemplos muy fáciles. La primera será el ama. Ama. Este es quechua, no nos olvidemos. Ama es un no prohibitivo. Prohibitivo. ¿Qué quiere decir? Prohibir. O sea, no hagas esto. De allí vienen los principios filosóficos de vida que inclusive muchos quieren negar, pero que existen, ¿no? Como reglas de conducta, ¿no? Que son el ama yuya, ama sua, ama keya, ama auca, entre otros. Ama sua. ¿Qué quiere decir? No ser ladrón. Ama keya. No ser mentiroso, ocioso. Ama yuya. No ser mentiroso. No ser mentiroso. Y hay una cuarta a la que no debemos nunca olvidar, porque de repente ese sea el motivo para que estos tres surjan. Ama auca. No ser traidor. ¿Por qué? Porque la persona, el individuo que es traidor, traiciona sus principios, fácilmente será proclive a cometer estos otros defectos, ¿no? Que atacan a la virtud. Hoy día hemos hecho esta clase, este programa, ¿no? A grosso modo les he informado cómo va a ser y ha sido un gusto volvernos a reencontrar en esta versión nueva de habla quechua. Runa simita rimay, tupananchis kama añay. Hasta la próxima vez, hasta el próximo programa, la próxima semana. Muchas gracias.